El tema que vamos a estudiar se llama ¿cómo se manifiesta la llenura del Espíritu Santo? La semana pasada estudiamos sobre lo que es la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Bien, pues le vamos a dar continuación al tema. Y ahora vamos a ver cómo se manifiesta la llenura del Espíritu Santo. Y bueno, hay una serie de excesos que se han dado como verdaderos en cuanto a la manifestación de la llenura del Espíritu Santo, porque dan por hecho que el Espíritu Santo se mueve ajeno a la palabra de Dios, pero vamos a estudiar en esta hora cómo es que el Espíritu Santo no se sale del marco de la palabra de Dios, porque no actúa independiente del Padre, no actúa independiente del Hijo, sino que actúan en perfecta unidad. Y bueno, muchos pueden atribuirle al Espíritu Santo obras que no son de Él. Ahora, ¿cómo saber si son del Espíritu o no? La respuesta es que es por medio de la palabra que nosotros nos vamos a dar cuenta si lo que estamos viendo, si lo que estamos inclusive viviendo es parte de la obra del Espíritu Santo, o si son nuestras emociones, porque también pueden ser nuestras emociones. Ahora, nuestras emociones son efímeras, nuestras emociones se diluyen inmediatamente o fácilmente, y cuando es el poder del Espíritu Santo es algo que es diferente, porque es algo que se mantiene, es algo que forma carácter en nuestra vida. Y bueno, vamos a ver entonces en esta hora algunos ejemplos de cómo es que se manifiesta la llenura del Espíritu Santo. Este fin de semana pasado, los que son de aquí de la iglesia, pues el pastor estuvo compartiendo unos pasajes acerca del orden de Dios en la iglesia, e inclusive habló acerca de cómo es que algunos piensan que son del Espíritu algunas obras que hacen, pero que estas no son del Espíritu porque se salen del orden de Dios. Y bueno, vamos a hablar también un poquito al respecto. Y vamos a abrir la Biblia ahí en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Dice la Biblia, ¿ya están ahí? ¿Sí? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, recibe el poder de Dios, y este poder es para ser testigos, para predicar la palabra. Es decir, que por medio del Espíritu Santo, Dios quita de nosotros el temor, nos quita el miedo, nos da dones, talentos, para que podamos hablar sin temor del Señor. Entonces, cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, ¿se acuerdan el ejemplo que la semana pasada poníamos acerca de la esponja? ¿Se acuerdan ustedes? Les comentaba también que para que alguien pueda ser lleno del Espíritu Santo, pues es necesario que se vacíe de sí mismo. Entonces, cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, entonces ya no va a actuar de acuerdo a sus deseos, de acuerdo a lo que él quiere, sino de acuerdo a lo que el Espíritu le vaya dictando. Y cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, no es para hacer cosas sin sentido, como en algunas iglesias suceden. La llenura del Espíritu Santo no es para hacer cosas desordenadas, no es para hacer cosas que se salen de lo racional o de lo ilógico, ¿verdad? Comentaba el pastor Chuy que el Espíritu Santo no va a ir en contra de tu voluntad,
en su enseñanza él decía que, bueno, citó un versículo en Corintios acerca de que el Espíritu Santo se sujeta también a nuestra voluntad. Dice que el espíritu del profeta se sujeta al profeta. O sea que no va a ser algo que se salga del orden. Entonces vamos a ver algunas cosas ahí en Hechos capítulo 2, versículo 1. Muchos toman este pasaje para justificar el desorden que hacen, pero vamos a ver aquí en la palabra cómo es que, pues en esta ocasión que fue derramado el Espíritu Santo, no había un desorden como tal. Hechos 2:1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, estaban en un mismo sentir, estaban reunidos. Puede ser que estaban alabando, cantando a Dios, puede ser que estaban orando, que estaban estudiando la Biblia. Bueno, estaban juntos. Dice el versículo 2: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Cómo estaban los discípulos? Sentados, ¿verdad que sí? O sea, los discípulos, cuando desciende el Espíritu Santo, no estaban revolcándose, no estaban mareados. ¿Cómo dice la Biblia que estaban? Sentados. Entonces, porque muchas veces se puede pensar que la función del Espíritu Santo es que tú estés mareado. No sé si, bueno, yo estuve en la enseñanza de las 8, no sé si alguno estuvo en el de las 11 o en el sábado, no sé si dio los mismos ejemplos el pastor, pero en el de las 8 usó el del taladro, no sé en los otros, ¿no? Pero de repente se usa este pasaje para hablar acerca de la obra del Espíritu Santo, y vino un viento recio y sopló y pues todos se cayeron, pero la Biblia no dice que todos se cayeron. ¿Qué dice la Biblia? Que estaban todos sentados, ¿verdad? Entonces es de resaltarse este versículo, el hecho de que estaban sentados, porque muchas veces se toma de este versículo para hablar de cosas que hace el Espíritu, pero que son un desorden. El Espíritu Santo no nos va a llevar al desorden, sino por el contrario, al orden. El Espíritu Santo nos va a dar la capacidad de poder servir a Dios con libertad, en un orden. Versículo 3. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Quizás mientras ellos estaban sentados, que esto sí la Biblia lo dice, ellos estaban tal vez orando, tal vez estaban reflexionando en la palabra del Señor. El Señor manda su Espíritu y hay una manifestación. Dice aquí: se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. El Espíritu Santo, uno de sus simbolismos es el fuego. Y dice que se asentaron sobre cada uno de ellos. No dice que los tumbó, ¿verdad que no? Dice que se asentaron sobre cada uno de ellos. O sea, posó el Espíritu Santo en la vida de los creyentes y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces, vemos cómo este pasaje no habla de un desorden. ¿Sí lo alcanzamos a ver? Se está hablando de un hecho sobrenatural que no es algo que nosotros veamos como algo normal. Sí es sobrenatural, pero que no causó un caos o un desorden. Y vamos a ver algunos otros pasajes en la Escritura de la forma como el Espíritu Santo era derramado, acerca de cómo se manifestaba el derramamiento del Espíritu Santo. Y que estamos viendo es uno, que se manifiesta con un estruendo, un viento, aparecen lenguas y se asientan sobre cada uno de los que estaban allí. Vamos a ver otro pasaje en Lucas capítulo 3, versículo 22. Lucas 3, 22. Vamos a ver algunas otras formas en que la Biblia nos muestra de qué manera se derramaba el Espíritu Santo. Esta es otra forma, Lucas 3, 22. Lucas 3, 22.
Dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él, sobre Jesús, en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Otro de los símbolos del Espíritu Santo es que se simboliza como paloma. La Biblia habla en Génesis 1 que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y esta palabra moverse, ahí en Génesis 1:2, habla de revolotear, pero también habla de empollar. Entonces, aquí también nos habla de como si fuese una ave o representado en forma de una ave, en este caso una paloma. Entonces, la naturaleza misma de una paloma nos muestra que el Espíritu Santo es alguien tierno, alguien manso. Y bueno, hace algunos años cuando me tocó tomar el Instituto Bíblico también, en una de las clases que nos compartía la pastora Vicky, la esposa del pastor Chuy, nos decía que precisamente la Biblia asemeja al Espíritu Santo a una paloma y no a una gallina, ¿verdad? ¿Sí hay diferencia entre una paloma y una gallina? ¿Verdad que sí? Entonces, esto dándonos a entender de que pues hay iglesias que parecen gallineros, ¿no? Y una paloma puede acercarse a usted. ¿Cuántos han ido al centro? ¿Sí han ido al centro? Y les tira uno comida a las palomitas y se acercan. Y bueno, la enseñanza es esa precisamente de que el Espíritu Santo al ser o al representarse como una paloma también nos habla de la naturaleza del orden de Dios allí también, dándonos a entender de qué manera el Espíritu Santo obra. Vamos a ver otra forma de cómo se manifestó el Espíritu Santo en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, entonces esta sería la tercera, ¿verdad? De las que llevamos. ¿La cuarta? Caray. Bueno, les había dicho de la de Hechos, ¿no? Hechos capítulo 2, Lucas 3 y Hechos 4. El primero habla de la promesa, pero no de la manifestación, ¿verdad? La promesa es en Hechos 1:8, la manifestación es en Hechos 2. En Hechos 4, versículo 31, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Fíjense, aquí hubo un temblor. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aquí también vemos una manifestación diferente a las anteriores. Aquí hubo un temblor. Dios se manifestó y derramó su Espíritu y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y bueno, esto es algo que Dios puede hacer. Recordemos en el Antiguo Testamento también cómo Dios se manifestaba a través de los truenos, de los relámpagos. Y bueno, en Hechos 2 habla acerca de que hubo un estruendo, pero aquí hubo un temblor. Ahora, no quiere decir que siempre será así la manifestación del Espíritu o la manifestación de la llenura del Espíritu Santo. Vamos a ver otros pasajes también, como en Hechos capítulo 10. Y la idea de ver estos versículos es ver que en ningún momento vemos que haya un desorden en la manifestación del Espíritu Santo, porque la llenura del Espíritu Santo tiene propósitos definidos y el propósito no es causar desorden, ¿verdad? Sino al contrario, es ordenarnos. En Hechos 10, 44, aquí vamos a ver otra forma en que el Espíritu Santo fue derramado sobre los creyentes. Hechos 10, 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, o sea, ¿qué estaba haciendo Pedro? Estaba predicando, estaba enseñando. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso.
Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Aquí fueron llenos del Espíritu Santo mientras el apóstol Pedro predicaba. O sea, no hubo un temblor, no hubo un estruendo, no descendió como en forma de paloma. Aquí el Espíritu Santo vino, llenó a todos los que oían la enseñanza del apóstol, se derramó, y bueno, la evidencia fue que hablaron en otras lenguas, pero no hubo una manifestación ni visible ni audible, solamente sabían que el Espíritu Santo estaba sobre los creyentes por el don de lenguas que les había sido impartido. Entonces, si usted ahorita empieza a hablar en lenguas, ¿verdad? Pues que gracias a Dios, ¿no? ¿No? O sea, no tiene que haber un terremoto para que el Espíritu Santo se manifieste. Dios lo puede hacer en cualquier momento. Inclusive puede estar orando en su casa y allí, o en su trabajo. Les platicaba la semana pasada sobre mi hermana, ¿se acuerdan? Que ella, estando en su cuarto, en su habitación, orando, pues recibió el Espíritu Santo. Otra forma, Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19, versículo 5. Dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Aquí vemos otra forma en que el Espíritu Santo vino sobre los creyentes, y era por medio de la imposición de las manos del apóstol Pablo. Entonces, tampoco es la única manera, ¿verdad? Es decir, no es que alguien tenga que poner sus manos sobre ti para que tú recibas la llenura del Espíritu Santo, pero puede ser una forma. Y de igual manera no se ve que la Biblia no nos muestra que se cayeron, que se revolcaron, que escupieron, que se rieron desaforadamente, ¿no? O sea, todas esas cosas no se ven en la palabra, porque la llenura del Espíritu Santo no es para eso. Lo vamos a ver también en esta clase, que no es para eso que se da el Espíritu Santo. No es para hacer este tipo de cosas. Entonces, ¿por qué es que se hacen? Porque es como que le dan lugar a las emociones. No sé si a ustedes les ha pasado, pero de repente están ahí con sus amigos y se empiezan a reír y dicen: ¿de qué te estás riendo? Y o sea, es tanta la risa que pues no te dicen, pero luego tú te empiezas a reír. ¿Y de qué te estás riendo tú si no sabes el chiste, no? Ya, las emociones son fácilmente manipulables. Alguna vez no sé si les comenté, yo creo que sí, pero cuando tú vas al cine, de repente, si es una película que hace llorar, de repente empiezas a escuchar ahí que empiezan a llorar, ¿no? Y empiezas a escuchar, y bueno, y al rato ya media sala ya está llorando. O si es una película chusca, pues todos andan riéndose, y no quiere decir que estén llenos del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, todo esto puede ser por cuestión de las emociones. Somos, a veces podemos ser fácilmente manipulables, pero el Espíritu Santo no manipula a nadie. El Espíritu Santo, cuando es derramado, realmente trae cambios a la vida de las personas. Entonces, a veces dicen: no, es que, pues es que la Biblia habla de que se cayeron, ¿no? A ver, pues dame un ejemplo. No, pues ahí está Pablo cuando se cayó. Pues sí, pero no se quedó revolcándose ahí ni nada. O sea, si uno analiza más el pasaje, y dices: no, pues no está acá, lo que veo.
A ver, ¿quién más? No, pues el apóstol Juan se cayó como muerto, ¿no? A ver, pero la pregunta es, ¿cuántas veces cayó el apóstol Juan? ¿Se caía cada domingo? O sea, ¿cuántas veces cayó el apóstol Pablo? No, pues nada más una vez. Y luego, levántate, le dijo el Señor. O sea, no le dijo, no, pues es que te estoy tocando ahí en el suelo. Son cosas que suceden, pero que son por las emociones, ¿verdad? O sea, tampoco no quiero herir sus sentimientos. Pero estamos en un instituto bíblico y tenemos que, pues, estudiar lo que la palabra de Dios dice. Entonces, me llegó a tocar estar en lugares donde se hacía todo esto. Y en realidad, pues son más, o sea, son emociones, pues, no es que sea el Espíritu Santo allí. Entonces, todas estas formas que estamos viendo, que hemos visto hasta ahorita, son bíblicas. Lo que no es bíblico es el desorden. Dios no obra en el desorden, al contrario, Dios obra donde hay orden, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando una persona es llena del Espíritu Santo? Vamos a ver algunas cosas que suceden. Vamos a Hechos 2, vamos a regresar allí, Hechos 2. Alguien puede decir, ¿cómo sé que estoy lleno del Espíritu Santo, verdad? Pues vamos a ver algunas cosas que suceden. Cuando Dios nos llena con su Espíritu Santo, en ese momento Dios puede darnos dones. Vamos a leerlo ahí en Hechos 2:4. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban hablando en lenguas humanas de diferentes naciones. Entonces, cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, fíjense lo que les voy a decir, puede ser que hablen lenguas, porque no es la regla tampoco. O sea, no es la regla, porque hablar en lenguas es un don que reparte el Espíritu Santo. Pero así como reparte ese don, puede repartirte otro don. Vamos a 1 Corintios 12. Porque alguien puede decir, ay, pues yo no hablo en lenguas, entonces yo no estoy lleno del Espíritu Santo. No, puede ser que sí, puede ser que no, ¿verdad? Puede ser que sí y recibiste otro don, porque hay muchos dones que el Espíritu Santo puede dar, no necesariamente el don de lenguas. Algunas iglesias lo enfatizan, pero no es la regla, porque no en todas las partes de la Biblia se menciona como si fuera un hecho necesario. Primera de Corintios 12:7. Primera de Corintios 12:7. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. O sea, puede ser que no recibiste el don de lenguas, pero puedes tener palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidad por el mismo Espíritu. Y eso lo puedes tú recibir en el momento en que eres lleno. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía, ¿no? Me llegó a tocar en alguna ocasión que hubo un derramamiento del Espíritu y hubo gente que profetizó. Ahora, todo esto dentro del orden, ¿no? Pero pues se puede profetizar y Dios da los dones. Otro, discernimiento de espíritus,
a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Ahí está, mira, diversos géneros de lenguas, a otra interpretación de lenguas. Pero no, dice el versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, ¿qué dice? Como Él quiere. Y el pasaje que estábamos leyendo ahí en Hechos, dice que les oían hablar en su propia lengua, o sea que las lenguas que recibieron los discípulos en ese momento fueron lenguas humanas, no fueron lenguas angelicales. Eso también puede ser, que Dios te dé el idioma chino, ¿qué se habla en China? Mandarino. Que te dé el mandarín y para que te vayas a predicar allá a los chinos, donde está el coronavirus. Fíjense, eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te quita el temor, ¿verdad? Te da poder. Entonces, pueden ser lenguas humanas, lenguas angélicas también. Primera de Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Bueno, esto es importante, leer este versículo, porque al ser un don, puede ser, el don se puede ejercer, fíjense lo que les voy a decir, el don se puede ejercer sin necesidad de estar lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo que en otras palabras dice Primera de Corintios capítulo 13. Fíjate, dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, dice, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. O sea, te quedó el don, pero ya no es, ya tu esponja, ¿verdad? Si lo vemos de esa manera, ya no está llena del Espíritu Santo. Vamos a ver más adelante que la llenura del Espíritu Santo provoca los frutos del Espíritu. Y esos sí son permanentes. O sea, mientras tú estés lleno del Espíritu Santo vas a manifestar los frutos del Espíritu Santo. Pero los dones no. Los dones puede ser que tú estés medio carnalón, ¿verdad? Y tienes el don de hacer milagros o el don de sanidad. Y ores por un enfermo y se sana. Porque tienes el don. Por eso dicen, y es que en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre esto y esto y esto, y nunca, y ya ahí viene el juicio, ¿no? Entonces puede ser, en una manifestación del Espíritu reparte dones. En la iglesia a veces hay un mover del Espíritu, y se percibe cuando va a haber una palabra profética. Tú estás en alabanza y ya la estás esperando. O sea, espiritualmente se percibe que va a haber una palabra profética, espiritualmente se puede percibir muchas cosas. También si algo está mal, también se percibe. Entonces, los corintios tenían dones, pero eran bien desordenados. Ellos permitían el pecado en la iglesia. Pero hablando de la manifestación, hablando de cómo es que ¿qué sucede? Bueno, Dios puede darte dones. ¿Qué más sucede? Dios nos da el poder para predicar y hacer el trabajo que Dios nos ha mandado hacer. Hechos 1:8. Entonces, cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, tiene la capacidad de hacer lo que Dios le ha mandado hacer. Versículo 8, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder. Esta palabra poder significa eficacia, significa capacidad, significa habilidad para desarrollar una actividad. Habilidad para poder desarrollar una actividad. También significa poder milagroso. De manera que cuando recibimos la llenura del Espíritu Santo, entonces podemos hacer aquello que el Señor nos ha mandado hacer.
Ve y predícale a tu familia. Ay, pero ¿qué me van a decir? No, mi abuelita es bien religiosa. No, si voy y le predico. Pero ve y predícale a tu familia. Y si estás lleno del Espíritu Santo, llegas y, abuelita, ¿cómo está? ¿Verdad? Y en la primera te sueltas hablando. Pero fíjate, la emoción es, quiten esos santos, ¿verdad? Esa es la emoción, esa ya no es la llenura del Espíritu Santo. Porque ahí es donde se mezcla. Y es que ustedes son unos idólatras. No, tranquilo, no. Vamos a ver cómo es la obra del Espíritu Santo y cómo es la emoción. Son dos cosas diferentes. Bueno, pero en este punto es que Dios nos da el poder para predicar y hacer el trabajo que nos ha mandado. El apóstol Pedro había negado al Señor, ¿se acuerdan ustedes? Sin embargo, después de la llenura del Espíritu Santo, su vida fue totalmente diferente. Ahora pudo testificar sin temor. ¿Se acuerdan que le negó al Señor? Ahora pudo testificar, ahora pudo predicar, pudo hablar con denuedo la palabra. Imagínate lo difícil que es servir a Dios en nuestras fuerzas. Es muy difícil, es muy pesado, es muy desgastante. Necesitamos servir a Dios en el poder del Señor. Necesitamos servir a Dios llenos del Espíritu Santo, con la llenura. Si yo quiero servir a Dios en mis fuerzas, pues no, voy a terminar mal, frustrado, no sé, me voy a sentir impotente. Entonces, imagínate un pastor sin la llenura del Espíritu Santo, pues va a ser una carga muy pesada. ¿Sabían ustedes que hay pastores que se han suicidado? ¿Por qué se suicida un pastor? Porque le falta la llenura del Espíritu Santo. Si está lleno del Espíritu Santo, pues no. Los discípulos no podían cumplir su misión sin el poder del Espíritu Santo. No podían llevar el Evangelio a todas las naciones si no podían ni con su propia vida. O sea, hay gente que quiere servir, pero no puede ni con él mismo o ni con ella misma. O sea, no puede ni con sus mismos problemas de su matrimonio. ¿Qué se necesita? La llenura del Espíritu Santo. Entonces, si tú estás lleno del Espíritu Santo, vas a poder contigo, vas a poder con tu esposa, si eres mujer vas a poder con tu esposo, vas a poder con tus hijos, vas a poder con tu trabajo y aparte vas a poder servir. Y con buena actitud, no, pues ya, no, con buena actitud, lleno del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo no es para que te caigas y ya. O sea, no es para eso. El Espíritu Santo es para poder servir a Dios, para poder cumplir la gran comisión. Las pruebas que nosotros tenemos las tuvieron los discípulos. Somos iguales, nosotros no somos inferiores a ellos en ese sentido, pero la diferencia es que ellos estaban llenos. Por eso nosotros tenemos que llenarnos y cada día, Señor, lléname de tu Espíritu. No puedo sin ti. Amén. ¿O usted sí puede? Bueno, yo no puedo. Yo necesito de Dios todos los días para poder hacer las cosas como Dios quiere que la hagamos. Éxodo capítulo 31. ¿Ya están ahí? Segundo libro de la Biblia. Éxodo 31:1. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, y en inteligencia, y en ciencia, y en toda arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce,
y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que he mandado. O sea, derramó el Espíritu, no para que se cayeran, ¿verdad? Para que puedan hacer el trabajo, la obra. Y nosotros tenemos que pedirle, porque como dijo el apóstol Pablo, para estas cosas, ¿quién es suficiente? O sea, nadie somos suficientes. Yo no puedo, Señor, pero si tú me estás mandando, dame la capacidad, dame la gracia para poder hacerlo. Te vas a ir a predicar en un pueblo, Señor, pero dicen que ahí está el Mencho. No le hace, si se atraviesa le predicamos, ¿verdad? Porque miren, porque no vamos en la emoción, vamos en el poder del Espíritu, vamos en la guía del Espíritu Santo. Entonces, en la iglesia, hermanos, se ocupa que los servidores estén llenos del Espíritu Santo, que los maestros de niños preparen sus clases llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Que los servidores, los sugieres, que los que están aquí, que los que están allá, todos estemos llenos del Espíritu Santo. Se necesita sabiduría para hacer la obra, para dar un buen consejo también. Pero imagínate una persona queriendo servir sin la llenura del Espíritu Santo. Es como si estuvieras manco o cojo. ¿Cómo hace las cosas? Allá adelantito, Números 11. Por eso debemos de orar, los que están sirviendo. Señor, llénanos de tu presencia, llénanos de tu Espíritu Santo. Si alguien ya predica aquí, Señor, dame la palabra correcta, no lo que yo sienta, lo que yo quiera, sino lo que tú quieras, como tú quieras. Números 11:16. Números 11:16. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. 17. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Versículo 24. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Dios capacitando, ¿verdad?, a sus líderes. Todos los líderes tenemos que ser personas llenas del Espíritu Santo. Que se nos abre el entendimiento, ¿verdad? Que profeticemos, que hablemos la palabra, que tengamos discernimiento, que tengamos revelación, que tengamos ciencia. 26. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés, y le dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí,
Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Entonces, la llenura del Espíritu Santo es para poder hacer la obra de Dios. La llenura del Espíritu Santo es para hablar con denuedo la palabra de Dios. Vamos a ir a Hechos capítulo 4, versículo 29. Es para hablar con denuedo la palabra de Dios. Está el testimonio de una hermana de ahí de Misiones. Hechos 4, 29. No sé, ¿dije Hechos 4, 29? ¿No? Sí. Esta hermana habían ido a evangelizar a un pueblo, pero el pueblo donde habían ido había una persona que gobernaba el pueblo, ¿verdad? Que era el mandamás. Y resultó que estaba enfermo el señor y le dijeron a los hermanos, y una hermana dijo, vamos a ir a predicarle. Y los hermanos de ahí, del pueblo, le dijeron, hermana, no vaya porque esta persona hasta los puede matar. Es una persona peligrosa, está armado este señor. Entonces, pues fueron, no les importó, fíjense. Fueron y tocaron la casa de don fulano de tal, ¿verdad? ¿Qué quiere? Pues venimos a predicarle, lárguense, ¿verdad? Pero bueno, total de que déjenos, porque se enteraron de que estaba enfermo el señor, déjenos orar por usted. Y entraron a la casa, pues hallaron gracia, ¿no? Dios les permitió hablar a esta persona, oraron por él, le predicaron, y luego ¿qué creen que pasó? Se sanó el señor. Y este señor sirvió como una persona clave en ese pueblo para que más personas escucharan el evangelio. Entonces empezó él como era el mandamás del pueblo, empezó a hablar con la gente del pueblo para que fueran al parque, a la plaza, a escuchar el mensaje del Señor. Pero una de las cosas que el Espíritu Santo hace cuando es derramado sobre nosotros es que nos da la gracia de hablar con denuedo. Vamos a Hechos 4, 29. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Esta palabra denuedo significa confianza, significa firmeza, entereza también. Significa pronunciamientos sin reserva, pero es lo que les decía, no son pronunciamientos o una forma de hablar imprudente, sino que son pensamientos bien estructurados, correctos, y el Espíritu Santo puede darnos el denuedo. Dice versículo 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y dice, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, hablar con denuedo no es hablar de una forma imprudente, sino de una forma en el que hay libertad, en el que hay confianza, en el que Dios te da seguridad para transmitir su mensaje. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, dándonos la capacidad para poder predicar con mucha confianza, sin reservas. Ahora, denuedo de hablar la palabra de Dios, o para hablar la palabra de Dios, va acompañado de la guía de Dios. Porque miren, no es hablar bien
o no es gritar. Por ejemplo, alguien puede decir, no, es que el denuedo es gritar y eso no es denuedo. Puede que haya buenas o personas que sepan hablar bien en público. Puede ser. Puede ser que haya gente que sea licenciado en letras, no sé, que tenga un alto conocimiento y que use palabras muy, muy infladas, ¿no? Dice, órale, no. Decía un pastor, no sé si ustedes han visto, pero los chivos, ¿cuántos conocen los chivos? Los chivos se trepan y se suben y comen en las ramas, pero las ovejas comen abajo. O sea, las ovejas por su estructura no son como los chivos, comen abajo. Entonces decía un pastor, dice, no, el pasto está muy alto, las ovejas ya no lo alcanzan. O sea, si el pasto está muy alto, ya las ovejas ya no lo pueden comer. El pasto tiene que estar a nivel de las ovejas para que lo puedan digerir bien. Entonces, hablar con denuedo no es que tú uses gritos. Fíjense, en una ocasión fuimos a una misión y iba con nosotros una persona, y nos habían invitado a la casa de los familiares de unos hermanos, porque estaba enferma la mamá de un hermano. Entonces nos dijeron, ¿pueden ir a orar no me acuerdo si era la mamá, no me acuerdo qué familiar era, y dijimos, sí, pues vamos a ir. Pero iba este otro hermano. Entonces, mientras nosotros pasamos y oramos por la enfermita, que creo que era la mamá, de repente se empezaron a escuchar gritos en la sala. Y pues, usted sabe que si vamos de invitados, nos están invitando, pues hay que ser propios, no hay que ser imprudentes. Entonces nosotros pues terminamos de orar, nos salimos y esperamos un ratito y se escuchaban los gritos. Entonces este hombre dijo, cuando salió, le digo, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué estabas gritando? Pues es que me empezó a gritar, dice, y pues si se trata de gritar, yo grito más fuerte. Entonces imagínate, hablar con denuedo no es gritar. Pudiéramos decir, oye, pues qué libertad tienes para hablar. Sí, pues ofendió a la familia, ya nunca nos volvieron a invitar. Hablar con denuedo es hablar con libertad la palabra de Dios, pero guiada por el Espíritu Santo. Ya nos vamos a quedar acá y la próxima semana seguimos. ¿Está bien? ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra y sobre todo, Señor, te pido, Padre, que tú puedas llenarnos con tu Espíritu Santo, tú puedas darnos la gracia, el poder, Señor, que puedas tú obrar en nuestras vidas, Señor, para poder cumplir con lo que tú nos has mandado, Señor. Ayúdanos, mi Dios, llénanos. Necesitamos de tu llenura, Señor, en nuestras vidas. Llénanos con tu Espíritu Santo. Derrama tu gracia y tu favor sobre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos.